Salvé a un hombre de morir. 20 años después, él me salvó. Esa noche frenó la mula por pura compasión, sin saber que estaba a punto de cruzarse con su propio destino. La neta es que un gesto chido, hecho sin pensarlo, puede regresar cuando menos lo esperas y convertir una bronca en algo que te cambia la vida para siempre. El golpe seco en el volante lo despertó de golpe. «¡Chingada madre!», gruñó Mateo mientras enderezaba el tráiler a tiempo para no salirse del carril. El viento lateral había empujado la caja como si fuera de cartón. Afuera, la lluvia caía con furia, golpeando el parabrisas en ráfagas desiguales, y la autopista parecía una lengua negra que se perdía en la nada. Miró el reloj del tablero. 2:17 AM. La radio crepitaba con interferencia. Una voz lejana hablaba de un cierre más adelante por un accidente reciente. Mateo bajó el volumen. No necesitaba más malas noticias. Apretó el volante con fuerza, sintiendo el cuero gastado bajo los dedos. Ese volante lo conocía mejor que nadie. Un destello apareció a la orilla del camino. Mateo frunció el ceño, redujo un poco la velocidad. Algo no cuadraba. Entre la cortina de agua distinguió unas luces intermitentes, débiles, como de un coche detenido sin señalamientos. Miró el retrovisor. Nadie detrás, nadie delante, solo él y esa sombra. «No, no, no», murmuró. La experiencia le gritaba que siguiera. En la carretera parar de madrugada nunca era buena idea, pero al pasar junto al vehículo vio una puerta abierta que se azotaba con el viento. Y luego, una silueta moviéndose torpemente. Mateo soltó el acelerador. El tráiler avanzó unos metros más antes de que frenara del todo. El motor rugió, protestando. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo, como si el camión y él compartieran el mismo cansancio. «No es tu pedo», se dijo en voz baja. La radio, como si lo hubiera escuchado, soltó una ranchera vieja. Mateo la apagó de golpe. El silencio fue peor. Suspiró, puso las intermitentes, bajó del camión. El frío lo golpeó de inmediato. El olor a asfalto mojado y diésel le llenó la nariz. Caminó con cautela hacia el coche, cuidando no resbalar. Un hombre joven estaba inclinado sobre el cofre, empapado, hablando por teléfono a gritos. «¡No entra la llamada, carajo!». «¿Todo bien?», preguntó Mateo manteniendo distancia. El tipo se sobresaltó, giró de golpe. Tenía los ojos desorbitados. «Se me apagó el coche», dijo rápido. «No prende y no pasa nadie». Mateo miró alrededor. La autopista seguía vacía, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos dos. «¿Traes triángulo?», preguntó. El hombre negó con la cabeza. Mateo regresó al tráiler por el suyo. Mientras lo colocaba metros atrás, un camión pasó a toda velocidad, levantando una ola de agua que casi lo tira. El corazón le latía fuerte. Una pendejada, pensó. Siempre igual. Cuando volvió, el tipo ya estaba dentro del coche, temblando. «Gracias, señor», dijo. «Pensé que nadie se iba a parar». Mateo no respondió. Intentó ayudar a empujar, revisó lo básico, pero el motor estaba muerto. «Nada que hacer. Viene una grúa», mintió. «No te quedes aquí parado». El hombre asintió, agradecido. Mateo regresó a su camión sin despedirse. Cerró la puerta con fuerza y se quedó sentado, respirando hondo, con las manos aún mojadas. Encendió el motor. Mientras retomaba la carretera, el pulso poco a poco volvió a la normalidad. La lluvia seguía cayendo, constante, insistente. La radio volvió a encenderse sola, como si alguien la hubiera tocado. Una voz hablaba ahora de recuerdos, de cómo algunas decisiones pequeñas cambian el rumbo de una vida. Mateo soltó una risa seca. «Puras mamadas», murmuró, pero algo en el pecho le apretó. Una sensación vieja, incómoda, como un recuerdo empujando desde atrás. Apretó el acelerador. Kilómetro tras kilómetro, la autopista lo envolvió otra vez. La cabina volvió a ser su refugio, su cárcel. Afuera, el mundo seguía. Adentro, Mateo Álvarez manejaba solo, con el cansancio colgado de los hombros y una pregunta que no sabía de dónde había salido.
golpeándole la cabeza al ritmo de los limpiaparabrisas. Y si una noche cualquiera sí cambia todo. El tráiler avanzaba parejo, como si también ya se supiera el camino de memoria. Mateo aflojó un poco los hombros y acomodó la espalda contra el asiento. El ruido constante del motor era lo único que le daba cierta calma. Ese sonido lo había arrullado más noches de las que podía contar. Encendió la radio otra vez. Una voz femenina hablaba de mensajes pendientes, de llamadas que uno va dejando pasar hasta que ya no hay a quién marcarle. Mateo tragó saliva y cambió de estación. No estaba para eso. El celular vibró en el portavasos. Mateo lo miró de reojo. El nombre apareció en la pantalla. Elena. No contestó de inmediato. Contó mentalmente hasta 5. Luego suspiró y tomó el teléfono. «¿Qué pasó?», dijo sin saludo. «¿Estás manejando?», preguntó su hermana, con ese tono de preocupación que siempre traía. «Siempre estoy manejando». Del otro lado hubo un silencio corto, pesado. «Hablé con el doctor», empezó Elena. «Dice que mamá necesita los estudios ya, Mateo. No se pueden seguir atrasando». Mateo apretó el volante. «No tengo ahorita», respondió seco. «Ya te dije que este mes estuvo flojo». «Siempre dices lo mismo». Esa frase le dolió más de lo que quiso aceptar. Miró el reflejo de su cara en el parabrisas oscuro. Barba de varios días, ojeras marcadas, los ojos cansados. «¿Y qué quieres que haga?», soltó. «¿Que deje el camión y me ponga a sacar dinero del aire?». «No, pero…». Elena bajó la voz. «A veces siento que te escondes ahí en la carretera, como si no quisieras regresar». Mateo no respondió. El ruido del motor llenó el silencio. «Luego hablamos», dijo ella al final. «Cuídate». La llamada se cortó. Mateo dejó el celular en su lugar, con un golpe seco. Le ardía el pecho, no de enojo, de cansancio. La cabina olía a café viejo y a tela húmeda. Sobre el tablero tenía una foto doblada. Su mamá más joven, sonriendo, tomada en una fiesta del pueblo. La había guardado ahí hacía años y casi nunca la miraba de frente. «No es que no quiera», murmuró, «es que no supe hacer otra cosa». La carretera seguía recta, siempre recta, como su vida, pensó, sin curvas peligrosas, pero también sin sorpresas buenas. Recordó cuando empezó a manejar. Tenía 20 y tantos, un chingo de ganas de irse lejos y 0 planes. El camión fue escape, luego costumbre, después condena. Prometió volver pronto, ahorrar, poner un negocio. Promesas que se fueron quedando en las gasolineras. Un golpe de viento sacudió la caja y lo regresó al presente. «Aguas», se dijo. Bajó la velocidad. Las luces de otro tráiler aparecieron a lo lejos. Por la radio avisaron de una patrulla detenida más adelante. Mateo soltó un bufido. Otra espera, otro retraso. Pensó en Elena, en su mamá, en la casa que ya no sentía suya. Cada vez que volvía, algo estaba fuera de lugar. Él, sobre todo. El camión avanzó hasta quedar detenido. Apagó el motor. El silencio fue tan pesado que tuvo que encender la radio de nuevo. «Aquí es donde vivo», murmuró mirando alrededor, entre fierros y kilómetros. Cerró los ojos unos segundos. La imagen del hombre de la noche anterior, bajo la lluvia, cruzó por su cabeza sin aviso. La puerta abierta, la carretera vacía, la sensación rara en el pecho. Mateo los abrió de golpe. «No empieces», se dijo, pero ya era tarde. Algo se estaba moviendo dentro de él. Como si la carretera, por primera vez en años, le estuviera preparando algo distinto. Y eso, más que consolarlo, le dio miedo. La lluvia regresó con ganas, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Golpeó el techo de la cabina con furia, despertando a Mateo de un cabeceo corto. Abrió los ojos justo cuando un relámpago iluminó la carretera vacía. Por un segundo, el reflejo blanco en el parabrisas no fue asfalto, fue un callejón. Mateo apretó el volante. «No mames», susurró. El limpiaparabrisas marcaba el ritmo, lento y pesado. Afuera, el mundo era agua y oscuridad. Adentro,
El pasado empezaba a colarse sin pedir permiso. Tenía 12 años. La lluvia era igual de fría aquella noche. Mateo caminaba rápido, con los zapatos rotos empapados, cuidando la bolsa del mandado bajo la chamarra. Su mamá lo había mandado a la tienda de la esquina y ya se había hecho tarde. El barrio estaba callado, demasiado. Escuchó el quejido antes de ver nada. Se detuvo. El sonido venía del callejón que conectaba con la avenida. Nadie se metía ahí de noche. Mateo dio 2 pasos para seguir de largo, y luego otros 2 hacia atrás. «Hola», dijo, con la voz temblorosa. La respuesta fue un gemido bajo. Se asomó. El foco del poste parpadeaba, apenas iluminando el charco oscuro que corría por el suelo. Ahí estaba el hombre, tirado, ensangrentado, respirando como si cada aire fuera el último. Mateo sintió que se le encogía el estómago. «Señor», susurró. «¿Está bien?» El hombre abrió un ojo. Apenas intentó hablar, pero solo le salió un sonido raro, ahogado. Tenía la camisa rota y la cara llena de golpes. Mateo dio un paso atrás. Pensó en correr, en irse, en no meterse. Eso hacían todos. Pero no se movió. Regresó al presente de golpe cuando un tráiler pasó a su lado tocando el claxon. Mateo parpadeó varias veces, respirando hondo. El corazón le latía fuerte, como si todavía fuera ese chamaco flaco bajo la lluvia. «Sigue», se dijo, «no te claves». Pero el recuerdo no aflojaba. Se vio a sí mismo sacando una moneda del bolsillo para llamar desde el teléfono público. Marcó temblando. Dijo lo primero que pudo. Se quedó ahí, bajo la lluvia, sosteniendo la mano del hombre, escuchando cómo su respiración se iba acomodando de a poco. «No te duermas», le dijo. «Ya viene ayuda». El hombre apretó su mano con lo poco que le quedaba de fuerza. «Gracias», murmuró. «Nunca voy a olvidar esto». Mateo cerró los ojos dentro del camión. La lluvia seguía cayendo igual que hace 20 años. El olor a humedad era el mismo, el silencio también. En aquel entonces, cuando llegaron los paramédicos, nadie le preguntó su nombre. Nadie le dio las gracias. Su mamá solo lo regañó por llegar tarde. La vida siguió, y ahora aquí estaba, cansado, endeudado, solo. «¿De qué sirvió?», dijo en voz alta sin darse cuenta. La pregunta se quedó flotando en la cabina, pesada, incómoda. El camión avanzó lentamente entre la cortina de agua. Mateo miró sus manos, las mismas manos que sostuvieron aquel cuerpo sangrante. Las mismas que ahora solo giraban un volante. Un relámpago iluminó la carretera otra vez. Por un instante, Mateo sintió la misma sensación rara en el pecho, como si alguien lo estuviera mirando desde algún lugar del pasado. Tragó saliva. No fue para nada. ¿O sí? La lluvia no respondió, pero algo, muy dentro de él, empezó a moverse, como una historia que aún no había terminado de contarse. El amanecer lo agarró en plena recta. El cielo empezó a clarear de a poco, como si alguien estuviera levantando una cortina gris. La lluvia se volvió fina, casi cansada, y el asfalto reflejaba las luces del tráiler como un espejo sucio. Mateo estiró el cuello tronándose los huesos. No había dormido bien. El recuerdo seguía ahí, pegado, como humedad que no se quita ni con el sol. «Ya estuvo», murmuró. «Fue hace años». Subió el volumen de la radio. Un noticiero hablaba de robos en carretera, de empresas que exprimen a los choferes hasta dejarlos secos. Mateo soltó una risa sin ganas. «Eso sí no cambia», dijo. Paró en una gasolinera poco antes de que saliera el sol. Bajó del camión, oliendo el aire fresco mezclado con gasolina. Se lavó la cara en el baño, mirándose al espejo más tiempo del necesario. Se veía viejo, más de lo que decía su edad. Cuando salió, una señora mayor barría la entrada del mini súper. «Buenos días», le dijo ella. «Buenos», respondió Mateo, automático. Compró café, pan dulce y regresó a la cabina. Antes de arrancar, notó algo extraño. Alguien había dejado un papel doblado en el parabrisas. Frunció el ceño. No era multa, no era publicidad. Lo tomó, solo decía: «Buen viaje, maneje con cuidado».
nada más. Sin firma. Mateo miró alrededor. La gasolinera estaba casi vacía. La señora seguía barriendo. Nadie parecía prestarle atención. «Qué raro», murmuró. Arrugó el papel y lo dejó en el tablero. Encendió el camión y siguió su ruta. Pero esa sensación incómoda regresó. La misma del accidente de la noche anterior, la misma del recuerdo bajo la lluvia, como si alguien estuviera empujando piezas invisibles. La carretera empezó a llenarse de tráfico. Autos, autobuses, otros tráileres, vida normal. Mateo se metió al carril derecho, dejando que los demás pasaran. Siempre había manejado así, sin prisa, sin llamar la atención. El celular vibró otra vez. Esta vez no era Elena. Era un número desconocido. Mateo dudó, luego contestó con el manos libres. «Bueno». Hubo un segundo de silencio. Respiración del otro lado. «¿Mateo Álvarez?», preguntó una voz masculina firme. «Sí. ¿Quién habla?». «Disculpe la molestia. Solo quería confirmar. ¿Sigue usted en ruta hacia el sur?». Mateo se enderezó en el asiento. «¿Y a usted qué le importa?», respondió, molesto. «¿De dónde sacó este número?». «Tranquilo», dijo la voz. «Fue un error. Buen día». La llamada se cortó. Mateo se quedó mirando el camino con el corazón acelerado. ¿Qué chingados fue eso? Revisó el celular. El número no aparecía registrado. Intentó devolver la llamada. Nada. El camión siguió avanzando, pero ya no con la misma calma. Mateo sentía los hombros tensos, los sentidos alerta. Como si algo estuviera a punto de pasar y él no supiera qué. Recordó las palabras del hombre en el callejón. «Nunca voy a olvidar esto». En su momento le parecieron solo palabras. Ahora pesaban distinto. «Las deudas no se cobran solas», dijo sin saber por qué. Más adelante el cielo se abrió del todo. El sol iluminó la carretera y por un momento todo pareció normal otra vez. Mateo respiró hondo, intentando sacudirse la paranoia. «Ya, cabrón», se dijo. «Son coincidencias». Pero no tiró el papel del parabrisas. Tampoco dejó de pensar en la llamada. El pasado, entendió por primera vez, no siempre se queda quieto donde uno lo deja. A veces avanza despacio, como un tráiler en carretera larga, esperando el momento exacto para alcanzarte. Mateo no lo sabía aún, pero algo que hizo sin pensarlo, cuando era apenas un niño bajo la lluvia, seguía avanzando hacia él, y estaba cada vez más cerca. El mensaje entró cuando Mateo iba saliendo de una pendiente larga. El celular vibró 2 veces, seco, como advertencia. No lo miró de inmediato, esperó a que el camino se enderezara y entonces activó el manos libres. «Mateo Álvarez», dijo una voz conocida sin saludar. «¿Dónde andas?». Mateo apretó la mandíbula. «En ruta, Rogelio, como siempre». «No me cuadra tu tiempo», respondió el supervisor. «Ayer marcaste paro más largo de lo normal y hoy amaneciste tarde en el sistema». Mateo soltó el aire despacio. «Hubo lluvia fuerte, un coche detenido. Me orillé por seguridad». «Ajá», hizo Rogelio. «Eso dicen todos». El silencio se estiró incómodo. El camión vibraba parejo, pero por dentro Mateo ya iba tenso. «Mira», continuó Rogelio, «no es nada personal. Pero traemos auditoría, y tú sabes cómo se ponen cuando algo no les cuadra». «Llevo años manejando limpio», dijo Mateo. «Nunca he tenido broncas». «Justo por eso», respondió el otro. «El que menos falla es el que más sorprende cuando falla». Mateo cerró los ojos un segundo. «¿Algo más?», preguntó. «Sí, quiero que te detengas en el punto de revisión de San Martín. Voy para allá». Mateo sintió el estómago caerle a los pies. Eso no estaba en la ruta. Ahora lo está. La llamada se cortó. Mateo golpeó el volante con la palma abierta. «Chingado». Miró los espejos. Todo normal. Demasiado normal. El ruido del motor ya no le calmaba. Ahora parecía marcarle el pulso. San Martín estaba a 40 kilómetros. Bajó la velocidad sin darse cuenta. La cabeza le empezó a trabajar rápido. Papeles en regla, carga completa, bitácora casi perfecta. Casi.
Recordó el desvío de la noche anterior, el tiempo detenido, la lluvia, el coche varado. No hice nada malo, se dijo. No hice nada. Aún así, la sensación de que alguien le respiraba en la nuca no se iba. Llegó al punto de revisión cerca del mediodía. Un terreno amplio, polvo levantándose, 2 tráilers estacionados y una patrulla a un lado. Rogelio estaba ahí, parado con los brazos cruzados, lentes oscuros, camisa bien planchada. Ni parecía que vivía de andar en carretera. «Bájate», dijo apenas lo vio. Mateo obedeció. El sol le pegó en la cara. Sentía la camisa pegajosa por el sudor. «Abre la caja», ordenó Rogelio. «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Nunca revisas carga». «Hoy sí». Abrieron. Todo estaba en su lugar. Cajas selladas, conteo exacto. Un guardia revisó papeles. Otro caminó alrededor del tráiler. «¿Y esto?», preguntó Rogelio, señalando el tablero cuando subió a la cabina. Mateo siguió la mirada. El papel arrugado seguía ahí. «Nada», dijo. «Un mensaje en una gasolinera». Rogelio lo tomó, lo leyó, alzó una ceja. «¿Buen viaje?», repitió. «¿Quién te escribe estas cosas?». «No sé». Rogelio lo miró fijo, como buscando una grieta. «Últimamente andas raro», dijo. «Distraído, fuera de tiempo». «Ando cansado», respondió Mateo. «Como todos». Rogelio bajó del camión sin decir nada. Habló con el guardia. Luego regresó. «Te voy a dejar seguir», dijo, «pero te voy a estar checando. Cada parada, cada minuto». Mateo asintió, sin discutir. Cuando volvió a arrancar, sintió algo distinto. Ya no era solo el pasado el que se le venía encima. Ahora era el presente cerrándole el paso. Por el espejo vio a Rogelio quedarse atrás, mirándolo irse. La carretera volvió a tragárselo todo. Pero Mateo ya no manejaba solo. La presión viajaba con él. Mateo llevaba casi 1 hora sin prender la radio. El silencio dentro de la cabina era tan espeso que hasta el motor parecía ir más lento. San Martín había quedado atrás, pero la mirada de Rogelio seguía ahí, clavada en la nuca como una espina. El celular vibró otra vez. Mateo no necesitó verlo para saber quién era. Aún así miró la pantalla. «Elena». «Chale», murmuró, contestó. «¿Qué pasó ahora?», dijo, más duro de lo que quería. «Mateo», respondió ella. «No empieces así. No estoy para pleitos». La voz de su hermana sonaba cansada, gastada. Eso le bajó un poco el coraje. «Dime», dijo. «Te escucho». «Fui con mamá al hospital hoy», empezó Elena. «Le subieron el tratamiento. Dice el doctor que no se puede seguir esperando». Mateo apretó los labios. Afuera el paisaje se movía lento, cerros bajos, casas de lámina, gente esperando el camión. «¿Cuánto?», preguntó. «Mucho», respondió ella. «Y no tenemos de dónde sacar». Mateo soltó una risa breve, amarga. «Y yo sí». «Tú siempre dices que no, pero eres el único que está trabajando», dijo Elena. «Yo hago lo que puedo, Mateo, pero no alcanza». El camión pasó por un bache y la cabina tembló. Mateo ajustó el volante. «Ya sabes cómo es esto», dijo. «Pagan cuando quieren. Y ahorita traen el ojo encima de mí». «Siempre hay algo», respondió ella. «Siempre hay una razón». Ese comentario le dolió más de lo esperado. «¿Qué quieres que haga?», alzó un poco la voz. «¿Que deje el camión tirado y me regrese?». «A veces siento que es justo lo que deberías hacer», soltó Elena sin pensarlo. El silencio cayó de golpe. Mateo respiró hondo. Contó hasta 3. «No sabes lo que dices», murmuró. «Sí, lo sé», respondió ella. «Lo que no sé es en qué momento dejaste de estar aquí. Mamá pregunta por ti, siempre». Mateo cerró los ojos un segundo. La imagen de su mamá sentada junto a la ventana, esperando, le apretó el pecho. «Dile que...», empezó, pero la voz se le atoró. «Dile que luego paso. Eso llevas diciendo años». La llamada empezó a cortarse. La señal iba y venía. «Elena», dijo rápido. «Voy a ver qué puedo hacer, te lo prometo». «No me prometas», respondió ella. «Solo no desaparezcas». La llamada se cortó.
Mateo se quedó con el teléfono en la mano unos segundos, mirando la pantalla negra. Luego lo dejó en su lugar, con cuidado, como si fuera frágil. No desaparecí, dijo en voz baja. Me quedé manejando. La garganta le ardía. Encendió la radio sin poner atención. Un locutor hablaba de familias, de lo difícil que era salir adelante. Mateo la volvió a apagar. Más adelante, vio un puesto de comida a la orilla del camino. Se orilló sin pensarlo mucho. Bajó del camión, estiró las piernas. El olor a guisado le recordó la cocina de su casa, hace muchos años. Pidió un taco. No se lo terminó. Sentado en el escalón del tráiler, miró la carretera pasar. Pensó en su mamá, en Elena, en las cuentas que no cerraban nunca. Pensó en el niño que se quedó bajo la lluvia con un desconocido, sin pensar en consecuencias. Siempre cargando cosas, murmuró. Siempre. Subió de nuevo a la cabina. Cerró la puerta con fuerza. Encendió el motor. La carretera lo recibió otra vez. Pero ahora el peso era distinto. No solo era el pasado ni el trabajo, era la familia. Y esa carga, entendió Mateo, no se puede dejar en ninguna gasolinera. La gasolinera apareció como un alivio en medio del calor de la tarde. Mateo se metió casi por instinto, más por cansancio que por necesidad. Llevaba horas manejando con la cabeza llena y el estómago vacío. Apagó el motor y se quedó un segundo sentado, escuchando cómo el metal se enfriaba poco a poco. Un café y sigo, se dijo. Bajó del camión. El aire olía a gasolina, fritanga y polvo caliente. Entró al pequeño local pegado a las bombas. Solo había 2 mesas ocupadas. En una, un par de traileros hablaban de refacciones. En la otra, un hombre solo, bien vestido, con el saco doblado sobre la silla. Eso fue lo primero que le llamó la atención a Mateo. El hombre no parecía de carretera. Tenía el cabello canoso bien peinado, manos limpias, postura recta. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si se estuviera calentando algo más que los dedos. Mateo pidió su café en la barra. Mientras esperaba, sintió la mirada del hombre sobre él. No insistente, tranquila, como si lo estuviera reconociendo. Mateo tomó su vaso y se dio la vuelta justo cuando el hombre habló. «El café aquí siempre sale hirviendo», dijo, «pero en días largos se agradece». Mateo dudó un segundo y luego asintió. «Sí», respondió, «más cuando uno no ha dormido bien». El hombre sonrió apenas. La carretera no perdona el cansancio. Mateo se sentó en la mesa de al lado por educación más que por ganas. Le dio un sorbo al café y casi se quema la lengua. «Chin», murmuró. «Le advertí», dijo el hombre con una sonrisa leve. Hubo un silencio corto. Mateo pensó en levantarse e irse, pero algo lo detuvo. Tal vez la calma del otro, tal vez la forma en que lo miraba, sin juzgar. «¿Viene de lejos?», preguntó el hombre. «Depende para quién», respondió Mateo. «Para mí ya todo queda lejos». El hombre lo observó con atención. «Eso suena a alguien que lleva tiempo sin parar». Mateo soltó una risa sin humor. «Parar cuesta», dijo, «y a veces uno no sabe ni para qué». El hombre dio otro sorbo a su café. Sus manos temblaron apenas, como si el calor le estuviera despertando algo. «A veces uno sigue por inercia», dijo, «hasta que la vida lo obliga a frenar». Mateo levantó la vista. Algo en esa frase le apretó el pecho. «¿Y usted?», preguntó. «No parece trailero». «No lo soy», respondió el hombre, «pero le debo mucho a la carretera». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo así?». El hombre no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia los camiones estacionados. «Aquí pasan historias todos los días», dijo. «Algunas se pierden, otras regresan cuando menos lo espera uno». Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el café. «¿Nos conocemos?», preguntó sin pensarlo. El hombre volvió la mirada hacia él. Sus ojos eran oscuros, profundos, amables, pero cargados de algo más. «No todavía», respondió, «pero no se sorprenda si algún día siente que ya me había visto antes». Mateo tragó saliva. Qué forma tan rara de decir eso. El hombre sonrió.
ahora con un poco de tristeza. «Disculpe», dijo. «A veces uno habla de más». Se levantó despacio, tomó su saco. «Cuídese en el camino», añadió. «Hay decisiones pequeñas que pesan más de lo que parecen». Mateo no supo qué responder. «Igual», dijo al final. «Buen viaje». El hombre asintió y salió del local. Mateo lo siguió con la mirada hasta que lo vio subir a un auto discreto y perderse en la carretera. Se quedó sentado unos segundos más, con el café ya frío entre las manos. No sabía por qué, pero tenía la sensación clara de que ese encuentro no había sido casual. Pagó, salió y subió a su camión. Antes de arrancar, miró el retrovisor, esperando ver al hombre otra vez. No estaba, pero la inquietud sí, y venía viajando con él. Mateo llevaba más de 3 horas manejando desde la gasolinera cuando decidió parar otra vez. No era por cansancio, ni por hambre. Era esa sensación rara que no se le quitaba del pecho, como si algo lo estuviera siguiendo sin hacer ruido. Se orilló en un paradero sencillo, de esos con baños viejos y mesas de cemento. Apagó el motor y bajó, estirando las piernas. El sol ya iba bajando y el aire empezaba a refrescar. Entró al baño, se mojó la cara, respiró hondo frente al espejo. «Ya, cabrón», se dijo, «estás viendo fantasmas». Cuando salió, lo vio. Don Samuel estaba sentado en una de las mesas con un vaso de refresco frente a él. No parecía sorprendido. Al contrario, levantó la mano apenas, como quien saluda a alguien esperado. Mateo se quedó quieto. «No mames», murmuró. Dudó en subirse de nuevo al camión y largarse, pero algo más fuerte lo jaló hacia adelante. Caminó hasta la mesa. «¿Nos estamos siguiendo o qué?», soltó sin rodeos. Don Samuel sonrió con calma. «Las carreteras largas tienen cruces inevitables», dijo. «Siéntese, por favor». Mateo no se sentó. «No me gusta que me hablen como si ya me conocieran». Don Samuel lo miró con atención sin perder la sonrisa. «Entonces, permítame presentarme bien», dijo. «Samuel Ortega». Mateo cruzó los brazos. «Mateo, lo sé». Esa palabra cayó pesada. «¿Cómo dijo?», preguntó Mateo tenso. «Mateo Álvarez», repitió don Samuel. «Chofer desde hace más de 20 años, ruta larga, familia en el centro del país, una madre enferma, una hermana que carga más de lo que dice». Mateo sintió que el estómago se le encogía. «¿Quién chingados es usted?», dijo en voz baja. «¿Y para qué anda investigando mi vida?». Don Samuel levantó las manos despacio. «No se altere», dijo. «No vengo a hacerle daño. Al contrario». Mateo soltó una risa nerviosa. «Eso dicen todos». Se sentó al fin, sin quitarle la mirada de encima. «Hable claro», exigió, «porque esto ya no es casualidad». Don Samuel tomó el vaso, dio un sorbo. «Hace muchos años», empezó. «Alguien hizo algo por mí sin saber quién era yo, sin esperar nada. Ese gesto me salvó la vida». Mateo sintió un golpe seco en el pecho. «No sé de qué habla». «Claro que sí», respondió don Samuel suave, «solo que no ha querido unir las piezas». Mateo negó con la cabeza. «No me venga con cuentos». «¿Recuerda una noche de lluvia?», continuó don Samuel. «Un callejón, un niño que se quedó cuando todos se fueron». El ruido del paradero desapareció. Mateo solo escuchaba su respiración. «Eso», empezó. «Eso fue hace mucho. Para usted», dijo don Samuel. «Para mí fue el inicio de todo». Mateo se puso de pie de golpe. «No», dijo. «Usted no puede saber eso». Don Samuel también se levantó, despacio. «Hay actos que no caducan», dijo. «Solo esperan». Se quedaron mirándose unos segundos. Nadie habló. «No le estoy pidiendo nada», añadió don Samuel. «Todavía no. Solo quería que supiera que algunas deudas no se olvidan». Mateo apretó los puños. «Pues yo no le debo nada a nadie». Don Samuel asintió. «Eso lo veremos más adelante». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su auto. Antes de subir, volteó. «Cuídese, Mateo», dijo. «Pronto va a necesitar toda su claridad». El motor del auto se encendió y se perdió en la carretera. Mateo se quedó ahí, con el corazón acelerado, sintiendo que el mundo acababa de inclinarse un poco.
Subió al camión sin mirar atrás. Mientras arrancaba, una sola idea le martillaba la cabeza. Ese hombre sabía demasiado. Y el pasado, definitivamente, ya lo había alcanzado. El aviso llegó cuando ya estaba oscuro otra vez. Mateo llevaba rato manejando con la cabeza hecha un nudo, repasando cada palabra de don Samuel, cuando el GPS pitó y el celular vibró al mismo tiempo. Bajó la velocidad y activó el manos libres. «Cambio de ruta», dijo la voz automática del sistema. «Desvío obligatorio a 500 metros». Mateo frunció el ceño. «¿Qué?», murmuró. En la pantalla apareció el mensaje de la empresa. Corto, seco, sin explicaciones. «Desvío por obra, toma carretera secundaria, orden directa». Mateo soltó el aire con fuerza. «Ni madres». Buscó señal para llamar, pero el teléfono marcaba una rayita miserable. Nada. Miró el reloj. Iba justo de tiempo. Si no obedecía, Rogelio tendría otro motivo para marcarle encima. «Chingue su madre», dijo al final girando el volante. El desvío lo sacó de la autopista y lo metió a una carretera angosta, sin acotamiento. El asfalto estaba parchado, irregular. El camión empezó a brincar de inmediato, como si protestara. «Esto no es ruta para tráiler», gruñó Mateo. Las luces apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. A los lados, monte cerrado, sombras largas, nada de casas. Bajó la velocidad atento a cualquier ruido extraño. El motor sonaba distinto, más forzado. El radio dejó de agarrar señal, solo estática. «Perfecto», murmuró, «justo lo que faltaba». Avanzó varios kilómetros sin cruzarse con nadie, ni coches ni camiones. Solo él y el camino estrecho que parecía no acabar nunca. El silencio se le metió por los oídos, pesado, incómodo. El camión dio un brinco más fuerte al caer en un bache profundo. «¡No mames!», gritó Mateo, sosteniendo el volante. Una luz roja se encendió en el tablero. Parpadeó. Luego otra. Mateo sintió un escalofrío. «Aguanta, cabrón», le dijo al camión. «Aguanta tantito». Redujo aún más la velocidad. Buscó un lugar para orillarse, pero no había. La carretera seguía angosta, con curvas cerradas y subidas pesadas. Cada metro se sentía como un reto. El celular vibró de nuevo. Ahora sí entró la llamada. «¿Ya tomaste el desvío?», preguntó Rogelio sin saludo. «Sí», respondió Mateo. «Esta carretera está hecha pedazos. No es segura». «Es la que hay», dijo Rogelio. «No te salgas de ahí. Te estoy monitoreando». Mateo apretó los dientes. «Si pasa algo, no va a ser por gusto. Solo cumple», respondió Rogelio. «Y no improvises». La llamada se cortó. Mateo soltó una carcajada amarga. «Improvisar», repitió, como si no llevara media vida haciendo eso. La carretera empezó a subir. El motor se forzó más. Mateo sintió como el camión perdía fuerza poco a poco. El volante vibraba distinto. Mal. Un ruido seco sonó debajo de la cabina. Mateo se quedó helado. «No, no, no». El camión empezó a jalonearse. Mateo luchó por mantenerlo derecho. La pendiente no ayudaba. Las luces del tablero parpadearon otra vez. «Tranquilo», murmuró, respirando rápido. «Tranquilo». Buscó desesperado algún espacio para detenerse. Nada, solo monte y oscuridad. El recuerdo de la lluvia, del callejón, del hombre herido, cruzó su mente sin aviso. Luego la voz de don Samuel: «Hay actos que no caducan». «No ahorita», dijo Mateo. «No ahorita». El camión dio otro tirón fuerte. Mateo sintió cómo algo cedía. La ruta equivocada ya no era solo un desvío, era una trampa. Y Mateo estaba justo en medio, sin escapatoria a la vista. El golpe no fue inmediato, primero fue el ruido. Un crujido seco como metal torciéndose recorrió el camión de adelante hacia atrás. Mateo sintió como el volante se le iba un poco de las manos y reaccionó por puro instinto. Pisó el freno con cuidado sin soltar el control, rezando porque las llantas aguantaran. «No, no, no», murmuró. El camión se ladeó apenas.
lo suficiente para que el corazón se le subiera a la garganta. La pendiente y la curva se juntaron en el peor momento. Mateo giró el volante con fuerza, sintiendo cómo el tráiler protestaba. Finalmente, el camión se detuvo de golpe, atravesado en medio de la carretera secundaria. El motor se apagó solo. Silencio. Mateo se quedó inmóvil, con las manos temblando sobre el volante. Respiraba rápido, corto. Escuchó su propio corazón golpeándole en los oídos. Se preguntó. ¿Estoy vivo? Se tocó el pecho, la cara, los brazos. Todo estaba en su lugar. No había dolor, solo miedo. Abrió la puerta con cuidado y bajó. Las piernas le temblaban. El aire nocturno le pegó en la cara, frío y húmedo. Caminó alrededor del camión, alumbrando con el celular. Una llanta trasera estaba reventada. El eje se veía torcido. Aceite goteaba al asfalto. «¡Chingada madre!», susurró. No había señal, ni una sola rayita. Miró alrededor. La carretera seguía vacía, oscura, ni luces a lo lejos, ni ruido de motores, solo el monte y el silencio. Regresó a la cabina y se sentó. Apoyó la frente en el volante. «Tranquilo», se dijo. «Piensa». Encendió el celular otra vez, buscando señal. Nada. Golpeó el tablero con frustración. «Esto no me puede estar pasando». Un ruido lo sobresaltó. Luces aparecieron al fondo de la carretera. Un coche se acercaba despacio. Mateo bajó del camión y levantó la mano. El coche frenó a unos metros. Un hombre bajó, nervioso. «¿Todo bien?», preguntó. «Casi me lleva puesto». «Sí», respondió Mateo. «Bueno, el camión no, pero nadie salió lastimado». El hombre miró el tráiler atravesado. «Está cabrón», dijo. «Aquí casi no pasa nadie de noche». «¿Tienes señal?», preguntó Mateo. «Poquita», respondió. «Apenas para mensajes». Mateo le dictó el número de la empresa. El hombre mandó un aviso rápido. «Gracias», dijo Mateo. «En serio». El tipo asintió. «Cuídese», respondió. «No es buena carretera para quedarse varado». Cuando el coche se fue, Mateo volvió a quedarse solo. La adrenalina empezó a bajar, y con ella llegó el miedo de verdad. Se sentó otra vez en la cabina, miró el tablero apagado, el papel arrugado aún ahí, recordándole que nada estaba pasando al azar. El celular vibró. Una notificación entró con dificultad. Mensaje de Rogelio. «¿Qué hiciste?». Mateo soltó una risa incrédula. «Hice lo que me ordenaste», dijo en voz alta. Escribió con los dedos torpes. «Falla mecánica, camión detenido, nadie herido». Pasaron minutos largos sin respuesta. Mateo se recargó en el asiento mirando el techo de la cabina. Pensó en Elena, en su mamá, en don Samuel, en la noche de lluvia de hace 20 años. «Siempre en el lugar equivocado», murmuró. La respuesta de Rogelio llegó al fin. «Esto te va a costar». Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que no solo estaba varado en una carretera secundaria, estaba completamente expuesto. La grúa tardó casi 3 horas en llegar. Mateo las pasó sentado en la cabina con el motor apagado, escuchando cada ruido del monte como si fuera una advertencia. El frío empezó a colarse poco a poco. Se puso la chamarra, cruzó los brazos y miró el celular cada pocos minutos, aunque sabía que no iba a cambiar nada. Cuando por fin vio las luces acercarse, no sintió alivio, sintió miedo. El operador bajó, revisó el daño, chasqueó la lengua. «Este camión no sale hoy», dijo. «Y no fue cualquier cosa. El eje ya venía mal. Yo lo reporté hace semanas», respondió Mateo rápido. «Hay mensajes». El hombre alzó los hombros. «Eso ya no es conmigo». Mientras enganchaban el tráiler, el celular vibró otra vez. Esta vez fue llamada directa. «Rogelio». Mateo contestó. «¿Estás consciente de lo que hiciste?», soltó Rogelio sin saludar. «Hice lo que me ordenaste», respondió Mateo. «Tomé la ruta que me dieron». «El camión falló». «Falló porque no lo revisaste», dijo Rogelio. «Porque siempre andas a las carreras, porque te pasas los reportes por donde quieres». «Eso es mentira»,
dijo Mateo, sintiendo cómo le subía el calor a la cara. Tú sabes que yo reporté ese ruido. No hay constancia válida, respondió Rogelio. Y sin constancia, la responsabilidad es tuya. Mateo sintió que el piso se le iba. ¿Me estás cargando esto a mí? Claro, dijo Rogelio. La empresa no va a absorber una pérdida así. Hay daño, retraso, riesgo, y tú estabas al volante. Mateo apretó los dientes. ¿Qué estás diciendo? Que esto ya no es solo administrativo, respondió Rogelio. Puede escalar a lo legal. Silencio. Mateo miró el camión siendo levantado, inútil, como un animal herido. No puedes hacerme esto, dijo más bajo. Llevo años aquí. Precisamente, respondió Rogelio. Ya te tocaba. La llamada se cortó. Mateo se quedó con el teléfono en la mano, sin aire en los pulmones. El operador de la grúa le pidió que firmara unos papeles. Mateo apenas leyó. Las letras se movían. Su nombre aparecía una y otra vez, como si alguien lo estuviera marcando. Cuando terminó, el hombre se fue. La carretera volvió a quedar vacía. Mateo se sentó en una piedra a la orilla del camino. La noche era profunda, el silencio brutal. Pensó en Elena, en su mamá, en la deuda del hospital, en lo fácil que sería que todo se viniera abajo ahora. Así se siente, murmuró, cuando ya no hay red. El celular vibró. Un mensaje nuevo, número desconocido. Supe lo del accidente. ¿Está bien? Mateo frunció el ceño. ¿Quién eres?, escribió. La respuesta tardó unos segundos. Alguien que sabe lo que es quedarse solo en el peor momento. Mateo sintió un escalofrío. No tengo ganas de juegos, escribió. No es buen momento. Precisamente por eso escribo. Mateo cerró los ojos un instante. La imagen de don Samuel apareció sin pedir permiso. Dime qué quieres, escribió. Todavía nada. Solo que no tome decisiones desde el miedo. Mateo soltó una risa amarga. Ya es tarde para eso. El teléfono vibró otra vez. ¿Seguro? Horas después, sentado en la camioneta que lo llevó al pueblo más cercano, Mateo miraba por la ventana sin ver nada. Todo lo que había construido con años de carretera se estaba desmoronando en una noche. Pensó en huir, en dejar el camión, el trabajo, las broncas. Pensó en no regresar, pero también pensó en su mamá esperando, en Elena cargando sola, en ese niño que se quedó bajo la lluvia cuando pudo irse. Siempre quedándome, murmuró, siempre pagando. Cuando llegó al cuarto barato donde iba a pasar la noche, se dejó caer en la cama sin quitarse las botas. El techo tenía una mancha de humedad que parecía crecer mientras la miraba. El celular vibró una última vez. Mensaje de Rogelio. Mañana hablamos con abogados. Prepárate. Mateo apagó el teléfono. Y aquí, justo aquí, la historia se detiene un segundo, porque Mateo está solo, acorralado, con la vida empujándolo contra la pared. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aguantarías y pelearías o te irías antes de que te destruyan? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Mateo no sabía por qué había aceptado verlo. Tal vez fue el cansancio, tal vez el miedo, o tal vez esa sensación vieja, conocida, de que cuando uno huye demasiado tiempo, la vida lo alcanza de frente. Don Samuel lo esperaba en una cafetería sencilla, de esas que abren temprano para choferes y empleados. Nada elegante, nada ostentoso, solo mesas de fórmica, olor a pan recién hecho y café cargado. Gracias por venir, dijo don Samuel cuando lo vio entrar. Mateo no respondió. Se sentó frente a él, cruzó los brazos. Hable, dijo. Ya no estoy para rodeos. Don Samuel asintió. Tomó aire despacio como si llevara años guardando lo que iba a decir. Esa noche, empezó. Yo no debía estar ahí. Mateo levantó la vista. ¿En el callejón? Sí, respondió. No era mi barrio. No era mi vida. Yo trabajaba en cosas que no debía. Dinero fácil, malas compañías. Pensé que era invencible, hasta que me dejaron tirado. Don Samuel bajó la mirada a sus manos. Me apuñalaron, continuó.
Me golpearon, me dieron por muerto. Mateo tragó saliva. Empezó, pero se calló. Usted no habló mucho esa noche, dijo don Samuel. Solo me decía que no me durmiera, que ya venía ayuda. Mateo cerró los puños. Era un niño, dijo. No sabía qué hacer. Hizo exactamente lo que tenía que hacer, respondió don Samuel. Lo que nadie más hizo. Don Samuel levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Desperté días después en un hospital público, dijo. Sin dinero, sin contactos, sin nada. Los que antes me rodeaban habían desaparecido. Mateo escuchaba sin interrumpir. Pude haber vuelto a lo mismo, continuó. Era lo más fácil, pero cada vez que lo pensaba, me acordaba de usted, de un niño que no me debía nada, y aún así se quedó. Mateo sintió un nudo en la garganta. Eso me dio vergüenza, dijo don Samuel. Vergüenza de la vida que llevaba. Empecé de cero, siguió. Literal. Lavé platos, dormí en cuartos rentados. Me equivoqué muchas veces, pero cada paso lo daba pensando que alguien me había regalado una segunda oportunidad y no podía desperdiciarla. Mateo apoyó los codos en la mesa. ¿Y por qué buscarme ahora?, preguntó. ¿Por qué después de tanto tiempo? Don Samuel sonrió apenas. Porque las deudas de vida no prescriben, dijo. Y porque la vida tiene una forma curiosa de cruzar caminos cuando más se necesita. Mateo soltó una risa incrédula. Pues me encontró en mi peor momento. Lo sé, respondió don Samuel. Y no es casualidad. Mateo se recargó en la silla, molesto. ¿Me estuvo investigando? Sí, dijo don Samuel sin rodeos. Durante años. Mateo se tensó. ¿Por qué? Porque quería encontrarlo bien, respondió. Feliz, con una vida hecha. Mateo bajó la mirada. Pues mala suerte. Don Samuel negó con la cabeza. No, dijo. Lo encontré justo como tenía que encontrarlo. Mateo lo miró, molesto. No me gusta cómo suena eso. A veces ayudar no es llegar cuando todo está bien, respondió don Samuel. Es llegar cuando todo se está cayendo. Hubo silencio. El ruido de la cafetería siguió alrededor, ajeno a todo. Yo no quiero su lástima, dijo Mateo al fin, ni su dinero, ni favores raros. No vengo a darle lástima, respondió don Samuel. Vengo a pagar una deuda, de la forma correcta. Mateo lo miró fijamente. ¿Y eso qué significa? Don Samuel sacó un sobre del saco. No lo puso sobre la mesa todavía. Significa que no está solo, dijo. Que lo que le están haciendo no es justo. Y que hay formas legales, limpias de enfrentar eso. Mateo sintió como el corazón le empezaba a latir más rápido. ¿Cómo sabe lo de Rogelio? Porque antes de ayudar, dijo don Samuel, aprendí a entender cómo funciona el mundo. Mateo se pasó la mano por la cara. Todo esto empezó con un chamaco que no supo irse, murmuró. Don Samuel sonrió con suavidad. Empezó con un hombre que no murió, corrigió. Gracias a ese chamaco. Mateo levantó la vista. Por primera vez no vio misterio. Vio gratitud, real. Nunca pensé que eso, dijo, que eso sirviera para algo. Sirvió para todo, respondió don Samuel. Incluso para este momento. Don Samuel empujó el sobre hacia él, pero Mateo no lo tomó. No le estoy pidiendo que confíe ciegamente, dijo. Solo que recuerde quién fue esa noche, porque ese hombre todavía vive en usted. Mateo miró el sobre, luego a don Samuel, luego sus propias manos. La vida le estaba devolviendo algo que había dado sin saber, y eso, más que alivio, le daba miedo. Porque aceptar esa verdad significaba aceptar que nada había sido en vano y que ahora le tocaba decidir qué hacer con todo eso. Mateo salió de la cafetería con el sobre aún en la mano, sin haberlo abierto. El sol de la mañana le pegó en la cara, pero no lo calentó. Caminó unos pasos, se detuvo, respiró hondo. Sentía el pecho apretado, como si llevara algo atorado desde hacía años. Se sentó en la banqueta, apoyando los codos en las rodillas. Miró el sobre, grueso, pesado, no por el papel, sino por lo que significaba. No lo necesito, murmuró.
Yo puedo solo. Lo dijo sin convencerse. Recordó todas las veces que había dicho lo mismo. Cuando se fue de casa, cuando empezó a manejar, cuando dejó de regresar. Siempre solo, siempre aguantando. Apretó el sobre con fuerza. Siempre solo, repitió más bajo. El celular vibró. Elena. Mateo dudó, pero contestó. ¿Cómo sigues?, preguntó ella sin rodeos. Aquí, respondió, viviendo. Elena suspiró. Mamá preguntó por ti hoy. Dice que soñó contigo. Mateo cerró los ojos. ¿Y cómo está? Cansada, dijo Elena. Como todos nosotros. Mateo tragó saliva. Elena, empezó. Si de pronto pudiera ayudar más. No digas eso si no sabes, lo interrumpió ella con voz firme. No prometas cosas que luego te van a doler más. Mateo apretó los dientes. A veces siento que ya no alcanzo, dijo. Que haga lo que haga, no alcanza. Hubo silencio del otro lado. No tienes que cargar todo tú, respondió ella al fin. Nunca fue así. Mateo colgó sin despedirse. No por enojo, por miedo. Se levantó y empezó a caminar sin rumbo. Pasó frente a un taller mecánico, a una tienda de refacciones, a un grupo de traileros desayunando. Todos parecían tener un lugar. Algo fijo, él no. Sacó el sobre otra vez, pensó en abrirlo, pensó en tirarlo, pensó en regresarlo. Sí, acepto, se dijo. ¿En qué me convierto? La respuesta no le gustó. Sonaba a derrota. La imagen del niño bajo la lluvia volvió sin aviso. Las manos pequeñas sosteniendo a un desconocido, el miedo, la decisión de quedarse. Ese chamaco no pensó en orgullo, murmuró. Pensó en que alguien se estaba muriendo. Mateo se detuvo. Por primera vez, la comparación no lo incomodó, lo enfrentó. ¿En qué momento dejé de ser ese?, se preguntó. El teléfono vibró de nuevo. Mensaje de don Samuel. No lo abra todavía, solo piense. Mateo soltó una risa corta. Ni que fuera tan fácil, le escribió. ¿Y si no quiero deberle nada a nadie? La respuesta llegó rápido. Ya no me debe. La deuda es mía. Mateo apretó los ojos. Esa frase le pegó directo. Se sentó otra vez. El cansancio le cayó encima como un costal, no el físico. Ese lo conocía bien. Era otro, más profundo. Estoy cansado de pelear solo, dijo en voz baja. La frase salió sola, y al salir algo se aflojó. Mateo miró el sobre una vez más. No lo abrió, pero tampoco lo tiró. Lo guardó en la chamarra. Se puso de pie, enderezó los hombros. No se sentía fuerte, pero tampoco vacío. Tal vez aceptar no es rendirse, murmuró. Tal vez es sobrevivir. Caminó de regreso al estacionamiento. El futuro seguía incierto. Rogelio, la empresa, los abogados, todo seguía ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sentía que el peso fuera solo suyo. Y eso, aunque le dolía en el orgullo, le daba algo que había olvidado cómo se sentía, un poco de aire. Mateo llegó temprano, no porque tuviera prisa, sino porque no había podido dormir. La noche se le fue dando vueltas a la misma pregunta, como llanta atorada en el lodo. Se sentó en el mismo lugar de la cafetería, pidió café y se quedó mirando la puerta. Don Samuel llegó puntual, sin prisa, sin guardaespaldas, sin drama. «Buenos días», dijo, como si fueran dos conocidos cualquiera. Mateo asintió. «Buenos». Silencio. El café humeaba entre los dos. «Ya pensé», dijo Mateo sin rodeos. «Mucho». Don Samuel no habló. Esperó. «No voy a aceptar caridad», continuó Mateo, «ni favores por lástima. Si eso es lo que trae, mejor nos ahorramos el tiempo». Don Samuel sonrió apenas. «Por eso quise verlo otra vez», respondió, «porque sabía que diría eso». Mateo respiró hondo. «Pero tampoco voy a hacerme el valiente», siguió. «Estoy cansado, y lo que me está pasando no es justo». Don Samuel asintió despacio. «No lo es», dijo, «y eso es lo único que importa aquí». Mateo sacó el sobre de la chamarra y lo puso sobre la mesa. «Esto», dijo, «si lo acepto, tiene que ser bajo mis condiciones». Don Samuel lo miró con atención. «Dígame». «Primero», dijo Mateo, «nada de regalarme nada. Si hay dinero es préstamo, o pago por algo, lo que sea, pero no regalo». «De acuerdo»,
respondió don Samuel sin dudar. Segundo, continuó Mateo, no quiero que me saquen de la carretera como si yo ya no sirviera. Yo sé hacer esto, es lo único que sé hacer bien. Nadie quiere quitárselo, dijo don Samuel. Al contrario, Mateo levantó la vista. ¿Cómo que al contrario? Hay muchas formas de seguir en la ruta, respondió. Algunas más justas que otras. Mateo se quedó callado un momento. Tercero, dijo al fin, esto no se trata solo de mí. Mi familia está pagando conmigo. Si acepto, es para que ellos respiren también. Don Samuel apoyó las manos sobre la mesa. Eso ya estaba contemplado, dijo. Desde el principio. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué tanto interés?, preguntó. Ya pagó su deuda, según usted. Podría haberse ido. Don Samuel lo miró fijo. Porque no se trata solo de pagar, dijo. Se trata de cerrar bien una historia. Mateo bajó la mirada. Pensó en el niño bajo la lluvia. Pensó en el hombre herido. Pensó en todo lo que vino después sin saberlo. Yo no salvé a un empresario, murmuró. Salvé a un desconocido. Y yo no ayudé a un empleado, respondió don Samuel. Ayudo a quien me enseñó quién quería ser. Mateo tragó saliva. Entonces, dijo, entonces sí acepto. Las palabras le pesaron al salir, pero no lo aplastaron. Acepto, repitió, no como favor, como cierre. Don Samuel sonrió, esta vez sin contenerlo. Así tenía que ser. Abrieron el sobre juntos, documentos, contactos legales, pruebas de reportes antiguos, todo ordenado, limpio. Esto frena a Rogelio, dijo don Samuel, y a la empresa, no mañana, pero pronto. Mateo hojeó los papeles. ¿Y luego qué? Luego decide usted, respondió don Samuel. Yo no manejo su vida. Mateo asintió. Eso me gusta. Cuando se levantaron, don Samuel extendió la mano. Mateo dudó un segundo y la estrechó. No fue un apretón fuerte, fue firme, parejo. Gracias, dijo Mateo, por no tratarme como un favor pendiente. Don Samuel negó con la cabeza. Gracias a usted, respondió, por quedarse aquella noche. Mateo salió de la cafetería con los papeles bajo el brazo. El día estaba claro. La carretera seguía ahí, esperando. Por primera vez en 20 años, Mateo no sentía que el pasado lo persiguiera. Sentía que, al fin, había llegado a su punto final. Y desde ahí, podía empezar algo nuevo. El primer cambio no fue grande, ni espectacular. Fue un depósito. Mateo lo vio reflejado en su cuenta una mañana cualquiera, sentado en la cabina de un tráiler distinto. No nuevo, pero bien mantenido. Sin ruidos raros, sin luces parpadeando como amenazas. ¿Ya cayó?, murmuró. Revisó 2 veces. Ahí estaba, puntual, justo, como nunca. No sonrió, solo cerró los ojos un segundo y soltó el aire. Ese peso viejo, constante, bajó un poco del pecho, encendió el motor. El sonido era limpio, parejo. Así debía sonar, dijo. La llamada de Elena llegó ese mismo día, más tarde. Mateo, dijo ella, ya nos autorizaron los estudios de mamá. Mateo se quedó callado. ¿Cómo?, preguntó. Ya están pagados, respondió. El hospital dijo que el trámite entró directo, sin vueltas. Mateo apretó el volante. ¿Ya la viste? Sí, dijo Elena. ¿Está tranquila? Preguntó si ibas a venir. Mateo miró la carretera frente a él. Dile que pronto, respondió. Pero de verdad. Elena se rió bajito. Eso sonó distinto. Mateo colgó sin decir nada más. No quería arruinarlo explicando. Rogelio desapareció. No de la faz de la tierra, pero sí de su vida. Correos sin respuesta. Llamadas que ya no entraban. Un día simplemente dejó de ser un problema. Mateo se enteró por otros choferes. Dicen que lo están auditando, le comentó uno en una parada. Que ahora sí se les cayó el teatrito. Mateo no celebró, tampoco preguntó. Cada quien carga lo suyo, respondió. Don Samuel cumplió su palabra. No manejó su vida, solo abrió puertas. Un contrato claro, rutas bien pagadas, horarios humanos, reglas limpias. Aquí no se trata de exprimir a nadie,
le dijeron. Se trata de que regreses entero. Mateo firmó sin temblar. Eso sí lo entiendo. Volvió a la carretera con otra cabeza, no más ligera, pero distinta. Ya no manejaba con la sensación de estar huyendo, ahora avanzaba. Una tarde, estacionado frente a un paisaje amplio, Mateo se sorprendió pensando más adelante. No en el siguiente pago, no en la siguiente bronca, en meses. Tal vez, murmuró, tal vez ya va siendo hora. No sabía de qué exactamente. Pero por primera vez la idea no le dio miedo. Pasó por el pueblo de su infancia sin darse cuenta. Lo notó cuando vio la vieja avenida, el mismo poste, el mismo callejón a lo lejos. No se detuvo, pero tampoco aceleró. Ya no duele igual, dijo en voz baja. Esa noche, don Samuel le mandó un mensaje corto. ¿Cómo va el camino? Mateo respondió después de pensarlo un poco. Derecho. Por fin. La respuesta llegó rápido. Me alegra. Nada más. Mateo dejó el teléfono y miró el cielo desde la cabina. Las estrellas se veían claras. La carretera, tranquila. El camión avanzó suave, como si también entendiera que algo había cambiado. Mateo no sabía exactamente a dónde iba a llegar, pero ya no sentía que el destino fuera una amenaza. Era una ruta nueva. Y esta vez iba manejando despierto. Mateo se dio cuenta del cambio una mañana cualquiera, sin anuncio previo. No fue un pensamiento grande ni una revelación clara, fue una mirada. Estaba detenido en un semáforo, con el camión vibrando suave, cuando vio a una señora cruzar la calle cargando 2 bolsas pesadas. Avanzaba lento, cuidando no tropezar. Antes, Mateo habría seguido viendo al frente. El reloj, el carril, el verde que no llegaba. Esta vez no. Aguas, murmuró, aunque ella no podía escucharlo. El semáforo cambió y Mateo esperó. Los de atrás tocaron el claxon. A él no le importó. Más adelante, paró en una fonda de carretera. No por hambre, sino por costumbre. Se sentó junto a un chofer joven que comía rápido, con la mirada clavada en el celular. ¿Mucho jale?, preguntó Mateo. Siempre, respondió el muchacho. No alcanza. Mateo asintió. Cuídate, dijo. No te quemes antes de tiempo. El joven lo miró raro. Luego sonrió. Gracias. Mateo se levantó sintiendo algo raro en el pecho. No era tristeza, era reconocimiento. En otra parada, vio a un niño correr entre los coches, vendiendo chicles, mojado, con los zapatos rotos. Mateo se quedó helado. La escena no era idéntica, pero la sensación sí. Oye, le dijo, bajando la ventanilla, ¿ya comiste? El niño negó con la cabeza. Mateo le dio un billete y un sándwich que traía. No te quedes aquí, le dijo. No es seguro. El niño lo miró con desconfianza y luego con gratitud. Gracias, señor. Mateo cerró la ventana con cuidado. Se quedó mirando al frente un buen rato. La carretera empezó a llover, suave, nada fuerte, nada peligroso. El limpiaparabrisas marcó el ritmo lento. Mateo recordó la lluvia de hace 20 años, no con dolor, con claridad. Yo también tenía miedo, murmuró, pero me quedé. Por primera vez no se reprochó nada. El celular vibró. Un mensaje de Elena. Mamá preguntó si ya estás comiendo mejor. Mateo sonrió. Sí, y más tranquilo. Eso se nota, respondió ella. Mateo dejó el teléfono. Miró el camino. Vio un coche detenido más adelante, no en mala posición, no peligroso, pero detenido. Mateo bajó la velocidad. Todavía no, se dijo. Aguas. Pasó despacio. Vio a una pareja discutiendo al lado del coche. Nadie herido, nadie pidiendo ayuda. Siguió. No todo requería salvarse. Esa noche, estacionado en una bahía, Mateo se quedó sentado con la puerta abierta, escuchando. El viento, los grillos, el mundo. Pensó en todo lo que había pasado, en lo que había cambiado sin hacer ruido. Volví a mirar, dijo en voz baja, no como héroe, como humano. Antes de dormir, sacó la foto vieja de su mamá del tablero. La acomodó mejor. Sonrió. La carretera seguía siendo dura, la vida también. Pero Mateo ya no manejaba con los ojos cerrados por dentro.
Ahora veía. Y eso, entendió, era el principio de todo. Mateo se dio cuenta de que algo había cambiado cuando dejó de mirar solo el asfalto. Iba despacio por una carretera secundaria, sin prisa, cuando vio a una mujer parada en la orilla, con una bolsa grande y la mirada cansada. No levantaba la mano, no pedía aventón, solo esperaba. Antes, Mateo habría pasado de largo, pensando en horarios, en combustible, en no meterse en problemas. Esta vez bajó la velocidad. ¿Todo bien?, preguntó desde la ventanilla. La mujer se sobresaltó un poco. Sí, bueno, dudó. Espero el camión al pueblo. Se tardan. Mateo asintió. No tarda, dijo. Pero cuídese del borde. Pasan rápido. La mujer sonrió. Gracias por avisar. Mateo siguió su camino. No hizo nada extraordinario, pero algo dentro se acomodó. Paró más adelante a cargar diésel. Mientras esperaba, observó a la gente alrededor. Un chofer dormido sobre el volante, una pareja discutiendo bajito, un muchacho limpiando parabrisas con más ganas que fuerza. Mateo los vio de verdad. Todos traen algo, murmuró. El muchacho se acercó. Le limpio, jefe. Mateo asintió y le dio unas monedas extra. Cuídate, le dijo. El sol pega fuerte. El muchacho sonrió, sorprendido. Gracias. Mateo se subió al camión con una sensación rara, no de lástima, de conexión. Más adelante, en una fonda, compartió mesa con una señora mayor que viajaba sola. Voy a ver a mi hija, le contó ella. Hace años que no nos vemos. Mateo la escuchó sin apurarla, sin mirar el reloj. Qué bueno que va, dijo. A veces uno tarda demasiado. La señora lo miró con curiosidad. Usted habla como alguien que aprendió eso a la mala. Mateo sonrió apenas. Como muchos. La lluvia volvió por la tarde, ligera, constante. Mateo bajó la velocidad sin pensarlo. El sonido del agua contra el parabrisas le trajo imágenes viejas, pero ya no le apretaron el pecho. Era solo un niño, murmuró, pero sabía mirar. Recordó el callejón, el miedo, la decisión de quedarse. Por primera vez no se preguntó si valió la pena. El celular vibró, un mensaje de Elena. Mamá está más tranquila. Dice que te escucha diferente cuando hablas. Mateo sonrió. Estoy aprendiendo, escribió. Eso también se siente, respondió ella. Mateo dejó el teléfono y siguió manejando. Vio un auto detenido más adelante con las intermitentes prendidas. Esta vez sí se orilló. Bajó con cuidado. ¿Todo bien?, preguntó. Un hombre joven, nervioso, levantó la vista. Sí, dijo. Solo se calentó. Ya viene mi hermano. Mateo revisó rápido. Nada grave. Entonces espérelo aquí, dijo. Está mejor iluminado. Gracias, respondió el hombre. Casi nadie se para. Mateo regresó a su camión sin decir nada más. Esa noche, estacionado bajo el cielo abierto, Mateo cenó despacio, mirando las luces lejanas. Pensó en cuántas veces había pasado por lugares así sin verlos. Me estaba perdiendo de la gente, murmuró. Antes de dormir, se quedó sentado un rato más, con la puerta abierta, respirando el aire fresco. La carretera seguía siendo la misma, dura, larga, injusta a veces. Pero Mateo ya no era el mismo. Había vuelto a mirar como cuando era niño, y ahora sabía que ese simple gesto podía cambiarlo todo. La noche cayó sin aviso, como siempre. Mateo llevaba horas manejando con el ritmo tranquilo que ya había aprendido a respetar. El motor sonaba parejo, la carretera estaba casi vacía y el cielo se había llenado de nubes bajas. Entonces lo vio. Una silueta a la orilla del camino, apenas iluminada por los faros, un cuerpo encorvado, inmóvil, demasiado cerca del carril. Mateo soltó el acelerador sin pensarlo. No otra vez, murmuró. El corazón le dio un golpe seco. La escena era distinta, pero el eco era el mismo. La lluvia empezaba a caer, fina, constante. Redujo la velocidad. Miró los espejos. No venía nadie detrás. Puso las intermitentes. Tranquilo, se dijo. Hazlo bien. El camión se detuvo unos metros adelante. Mateo bajó con cuidado, el chaleco reflejante puesto, el celular en la mano.
El aire olía a tierra mojada. ¿Todo bien?, llamó. La figura se movió apenas. Era un hombre joven, empapado, sentado en el borde del camino. Tenía la cara pálida y una mano presionando el costado. «Me mareé», dijo con voz débil. «Creo que me caí». Mateo se agachó manteniendo distancia. «No te muevas», dijo. «Vamos a ver». Iluminó con el celular. No había sangre visible, pero el temblor era claro. El miedo también. «¿Vienes solo?», preguntó. «Sí», respondió el hombre. «Iba caminando al pueblo. Me asaltaron antes». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Traes teléfono?». El hombre negó. «Se lo llevaron». Mateo respiró hondo. La lluvia empezó a arreciar. «Te voy a cubrir», dijo, «y voy a pedir ayuda». Marcó a emergencias, dio la ubicación, habló claro, sin gritar, sin pánico. Mientras tanto, se quitó la chamarra y se la puso al hombre. «No te duermas», le dijo. «Ya viene apoyo». El hombre lo miró, confundido. «¿Por qué se paró?», preguntó. «Nadie se para». Mateo dudó un segundo. «Porque una vez alguien se paró por mí», respondió. La patrulla tardó, la ambulancia también. Mateo se quedó ahí bajo la lluvia, sosteniendo la conversación, preguntando cosas simples. «¿Cómo te llamas?». «Luis». «¿Tienes familia?». «Una hermana». Mateo asintió. «Va a estar bien», dijo, aunque no lo sabía del todo. Las luces finalmente aparecieron a lo lejos. Azul, roja. Mateo sintió un alivio profundo, silencioso. Cuando los paramédicos se hicieron cargo, uno de ellos volteó a verlo. «Hizo bien en parar», dijo. «Otro rato y la historia sería distinta». Mateo asintió. Antes de que se llevaran a Luis, el joven buscó la mirada de Mateo. «Gracias», dijo. «No me voy a olvidar». Mateo sintió un escalofrío. «Cuídate», respondió. «Y cuando puedas, haz lo mismo». Luis asintió con los ojos brillosos. Mateo volvió a su camión empapado, con frío, pero con el pecho ligero. Se sentó al volante y se quedó ahí unos segundos, escuchando la lluvia. No sabía si ese gesto cambiaría algo grande, pero sabía esto. Algunas decisiones se repiten no porque estemos atrapados, sino porque ya entendimos quiénes somos. Encendió el motor. La carretera seguía, y Mateo también. La carretera se abrió frente a Mateo como una promesa tranquila. El asfalto seguía húmedo por la lluvia reciente, pero el cielo empezaba a despejarse. Manejó despacio.